Hola chicos, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal la contaminación? Buenos días, doctora. Buen día, doctora. ¿Cómo están chicas? ¿No les duelen los ojos? Bueno, vamos a empezar. Si alguna de ustedes, por favor, me podría decir en qué hemos quedado. Seguimos en el tema 14 o ya empezamos el tema 15. Ah, no, estamos en el tema 14. Ya me acordé. Ahora mismo me he acordado. Chicos, ¿se ve mi pantalla? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora, sí se ve. Ya. Vamos a empezar entonces. Ya, si se acuerdan, la última parte que vimos esto y les dije, la siguiente clase vamos a ver circuitos. Van a disculpar. Ay, ay, ay. Ya, entonces, si se acuerdan, hemos estado hablando prácticamente de la circulación. Cuando hablamos de circulación, como saben, tenemos que hablar también de sus funciones. Ya se pueden imaginar para qué es la circulación, para nutrición, para qué más, para deshacerse de los desechos del metabolismo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar. Nos faltaba hablar de circuitos. Hemos terminado de hablar de la ecuación que ven en su pantalla. ¿Alguien? ¿Hemos terminado o nos faltaba hablar de eso? Bueno, doctora, creo que faltaba hablar de eso. ya. Entonces les decía acá en clase, si se acuerdan, les dije, fíjense por favor los dibujitos, les dije acá los numeritos y ahora te pregunto, te dije, a mayor diámetro del vaso, mayor flujo sanguíneo o a mayor diámetro de vaso, menor flujo sanguíneo. ¿Cuál era la respuesta? Esta.
Cuanto mayor sea el diámetro del vaso, vas a tener más flujo sanguíneo, como te muestra la imagen de la pantalla, la imagen del lado izquierdo. Ahora fíjense acá, la ecuación, si te acuerdas, esta ecuación hemos dicho que era como una ecuación más completa. Era una ecuación más completa de qué? De la ecuación de quién, de Ohm, esta que hemos visto. Fíjense, por favor, comparen las eres. Comparen las eres. Aquí está. Entonces, si te fijas, en esta ecuación ya vas a incorporar mucho más cosas. La otra solo era flujo es igual a delta P sobre la resistencia. Pero fíjense acá, hay un pi, o sea, un 3,14 si quieres. Si me preguntas por qué hay pi ahí, por qué ves un pi, no sé. Tendríamos que llamarle al cielo o al infierno al que ha hecho la ecuación, o sea, a él, por si acaso. Entonces ahí está. Tienes otra vez tu delta P. Aquí está tu delta P, fíjense. Pero en esta ocasión, fíjense, está R y te dice a la cuarta potencia, o sea, matemáticas. Si se fijan acá, la R representa el radio del vaso. Cuando hablamos de radio del vaso, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre radio y diámetro? Diámetro sería todo esto si quieres. Y radio solo es la mitadcita. Ahí está. Y fíjense qué más vamos a analizar en esta ecuación. Acá ves un 8, sabe Dios por qué, pero fíjense acá, tienes una N y una L. La L representa viscosidad de la sangre. ¿A qué nos referimos con viscosidad de la sangre? ¿A qué tan líquida o tan espesa es esa sangre? Si la sangre está bien viscosa, ¿qué creen? ¿Que la velocidad del flujo aumenta o disminuye? Si está bien, Disminuye. exactamente, disminuye. Por ejemplo, podríamos decir que en las personas que viven en La Paz, el Alto, su sangre es más viscosa o más líquida. Más viscosa. Exacto, sí. ¿Cosa? Muy bien, muy bien. ¿Por qué necesitan más glóbulos rojos? ¿Por qué necesitan más oxígeno, no ve? Para transportar oxígeno. Entonces, acá te toma en cuenta la viscosidad y también que la longitud del vaso, cuánta distancia tiene que recorrer ese flujo. Todo eso toma en cuenta. ¿Necesitamos saber estas ecuaciones? Sí, por si acaso. Ley de Ohm. Y esta que les he dicho, no soy perdón, francesa, no sé cómo pronunciar. Sigamos. Nos toca hablar de los circuitos. Cuando hablamos de circuitos, hablamos de dos tipos de circuitos. Unos que se llaman en serie y otros que son los paralelos. Prácticamente cuando hablamos de esto, te estoy diciendo que estamos hablando de la distribución de la sangre. Si te fijas, fíjate acá, por favor, la imagen del lado derecho de tu pantalla. De mí estos son mis favoritos, los circuitos paralelos. Fíjense el dibujito. Fíjense esta parte también, por favor, todavía no se fijen ecuaciones. Solo fíjense esto, el dibujito, y volvemos a los otros, a los circuitos en serie. Entonces, ahí está. Te estoy diciendo que los circuitos prácticamente es para distribuir sangre. Fíjense, tenemos los en serie y en paralelo. Fíjense la fórmula de los circuitos en serie. Te dice que la resistencia total es igual a R1, acá está, si quieres, en el dibujito, más R2, perdón. Joaquín, perdón, chicos. Entonces te dice que la resistencia total es igual a la suma
de R1 más R2 más R3. En ese caso te han puesto este ejemplo. Ahora acuérdense, cuando hemos hablado de las presiones del delta P, hemos dicho que había ¿qué? P1 y P2. Acá te muestra P y acá te muestra P. Pero ¿quién me va a decir cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Acá sería P1, que es por donde entra. Y acá sería P2 por donde sale. Hemos dicho P2, ¿no ve? Si se fijan, por si acaso acá, si analizan estos números de acá, si analizan la fórmula y analizan los números de acá, podemos llegar a la conclusión que cuando los circuitos son en serie, la resistencia total siempre va a ser mayor a la resistencia individual de las resistencias que tengas. Fíjense, acá hemos tenido un resultado de una resistencia de 6 unidades. 6 es mayor a 1. Sí. 6 es mayor a 2, sí. 6 es mayor a 3, sí. Entonces, este es un circuito en serie. De esa manera podrías reconocer, porque obviamente en el cuerpo humano no tienes algo que te muestre así, ¿no ves? Como esto. Entonces, puedes reconocer. ¿Qué más? ¿Qué también tenemos que decir sobre los circuitos en serie? Hagamos un ejemplo. Si la resistencia que ves acá aumenta, o sea, resistencia 1, si quieres, le podemos decir aumenta, sí o sí también van a aumentar estas dos que ves acá. El martes con sus compañeros del uno aprendido que ahora se dice este jueguito. El juego se llama acá Simón dice. O sea, vos tienes que hacer todo lo que hace Simón, ¿no ve? Para mí ese juego se llamaba Mono Mayor, pero dice que ahora es Simón dice. Entonces, esto sí aplica el Simón dice por si acaso. O sea, repito, si acá aumenta la resistencia, en estos dos también tiene que aumentar. Si acá disminuye la resistencia, acá también tiene que disminuir y acá también. Entonces, en conclusión, repito, los circuitos en serie, esta es la fórmula, como ven. Puede haber más acá, sí, por eso te han puesto puntos suspensivos, que puede continuar. Entonces, los circuitos en serie te dice que la resistencia total siempre va a ser mayor a las resistencias individuales. La resistencia total es la suma de las resistencias individuales también. También, ¿qué te dice? Que si una resistencia aumenta, el resto también tiene que aumentar. Si una resistencia disminuye, el resto también tiene que disminuir. O sea, todos reciben todo por igual, en pocas palabras. Acuérdense, los circuitos en serie juegan el juego Simón dice. Ahí está. Pasemos al circuito paralelo, que es mi favorito. Entonces, fíjense, perdón, en los circuitos en serie tenías acá, fíjense, si quieres, lado a lado te mostraba la resistencia. O sea, prácticamente te hablaba de un solo vaso, si te fijas, si analizas bien la imagen, te hablaba de un solo vaso sanguíneo. No voy a especificar qué, pero te hablaba de un solo vaso sanguíneo. No te voy a decir cuál, pero es un solo vaso sanguíneo. Ahora fíjense acá. Acá está en paralelo. Fíjense. ¿Se puede decir que es lo mismo que esta imagen? Sí, fíjense. Paralelo, 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 paralelo. Fíjense, pero esto. Si me preguntas por qué, no sé. Pero fíjense, estamos acá, la ecuación es en quebrados, en quebrados. Y va a ser igual que el que te he mostrado hace rato, solo que va a ser en quebrado. Fíjense, invertido. Ahora, ¿qué vamos a decir de los circuitos paralelos? De su ecuación, fíjense, sigue lo mismo. Resistencia total
pero ahora está de denominador, ¿no ve? Numerador 1 es igual a la suma de estas resistencias. Pero ahora, ¿cuál va a ser la diferencia si se fijan acá? Acá, a diferencia del circuito en serie, la resistencia total siempre va a ser menor a cada resistencia individual, al valor de cada resistencia individual. Por si acaso, fíjense, acá están las resistencias. Te dicen que esta vale 1, esta 2 unidades, esta 3. Ahora fíjense acá, el resultado era este, si se fijan. ¿De dónde sale este 6, doctora? No sé, dime vos, estamos en universidad. ¿De dónde sale este 6, chicos? Necesitamos un común denominador, ¿no ve? Obviamente. Entonces, ahí está, 6 entre 1 a 6, 6 entre 2 a 3. Entonces, 6 es el común denominador. Hacemos la sumita y tenemos este resultado. Para dejar de que sea quebrado, solo se invierte, ¿no ves? Si se acuerdan, si quieres por regla de 3, como quieras, ahí está. Entonces, te pregunto. Ayer, el martes, justo estábamos discutiendo cómo se dice este resultado en quebrado, yo no me acuerdo, pero si te fijas, 6 sobre 11 es mayor o menor que 1. Va a ser menor, chicos, sí o sí va a ser menor. Esto va a ser menor que 2, esto va a ser menor que 3. Entonces, acuérdense, en circuitos paralelos, la resistencia total siempre va a ser menor ¿a qué? Al valor de las resistencias individuales. Ahora, en el de circuitos hemos dicho perdón, circuitos en serie, hemos dicho que si una resistencia aumenta, todas van a aumentar, si la otra disminuye, todas van a disminuir. Hemos dicho que juegan ese juego Simón dice. Acá no, chicos, acá todo es individual, no es grupal. Si esta resistencia aumenta, estas dos siguen iguales. Si esta disminuye, estas dos siguen iguales, solo cambia esto, es individual, no es grupal como en circuitos en serie. Acá era grupal, acá no. Ahora fíjense por qué me encanta esta. Porque estos circuitos, los circuitos paralelos, te van a dar sangre según el requerimiento de qué, de las vísceras, órganos, sistemas, lo que le quieras llamar, va a ser según eso. Y es el típico ejemplo que les he dado. Estás en la puerta de la UNICEF esperando, sabe Dios qué, pero estás ahí. Y ves que el clefero del frente está viniendo corriendo con su cuchillo hacia ti. Obviamente, tu primera reacción, ¿cuál va a ser? Escapar. Entonces te pregunto, ¿quieres que llegue más sangre a tus extremidades inferiores? Si quieres pulmones para que respires mejor, ¿o quieres que justo ese rato distribuyan sangre a tu aparato gastrointestinal? Voy a ser más específica, a tu intestino grueso y que justo ese día, ese rato quieras entrar al baño. ¿Cuál te conviene? Por eso ese es lo bonito de los circuitos paralelos. Según la demanda del órgano que se tiene que irrigar, es que te va a entregar sangre. Obviamente, si quieres escapar del clefero, tendría que ir más sangre acá que acá, ¿no ve? Entonces, ahí está, fíjense. Esos serían los circuitos paralelos. Entonces, con eso hemos acabado este tema. La pregunta de hoy es la que ves. ¿Cuál sería tu respuesta? Al azar, Daniela Cullave, ¿cuál es tu respuesta? Las arterias, doctora. Las arterias, dice. ¿Cuál de los siguientes segmentos del sistema circulatorio tiene la máxima velocidad de flujo sanguíneo? Cullave dice B. ¿Qué dice Omar Carrión? La aorta, doctora.
la aorta. Y por último, una No. pregunta más vamos a escoger. Cambie de venas, doctora, cambio. Venas, dice, venas. ¿Qué dice Leonel Escobar? Por último. Entonces dicen B, E. ¿Qué dice Leonel Escobar? Doctora, ¿Qué es tu respuesta? A, B, C, D, E. la E. E, también dice E. ¿Alguien pelea la respuesta o directamente vamos al... Doctora, es la aorta. La La letra. Ah, lean bien, chicos, la pregunta. ¿Cuál de los siguientes tiene máxima velocidad de flujo sanguíneo? ¿Por qué? Por su diámetro, ¿no ve? Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes vasos tiene mayor área en sección transversal total en el sistema circulatorio? ¿Cuál de los siguientes tiene mayor área en sección transversal total en el sistema circulatorio? Capilares. Vaso. Capilares. C. Ah, ¿no ve? Bien. Entonces, ese sería el tema 14, chicos. Este tema, como les he dicho, es una introducción para todo lo que vas a ver después, lo que vamos a ver después, que va a ser de renal. Es una introducción, o sea, te lo tienes que saber sí o sí. No hay de otra. Entonces, eh, vamos a ir al siguiente tema, que sería distensibilidad vascular. Entonces, me dicen si ven mi pantalla, por favor. Entonces, este es el tema 15, chicos. Nos toca este tema de distensibilidad vascular y funciones del sistema arterial y venoso. Con este tema ya vas a darte cuenta por qué el día que teníamos hartos caídos después de la práctica de músculo, les decía, échate, levanta las piernas, por favor, más elevadas que la cabeza. Con eso ya vas a decir, ah, ya, esto ha sido así porque sí, por esto, por el otro y la. Entonces, empecemos. No te olvides del tema 15. Aquí está por si acaso, te he puesto. Hoy día, como sea, sí o sí te tengo que mandar los temas que te debo por Telegram. ¿Cuáles son los objetivos de este tema? Fíjense, vamos a explicar qué es distensibilidad, qué es compliancia vascular y diferida. Por si acaso te he puesto esto, no me gusta la traducción de tu libro. Más bonito sonaría si decimos capacitancia. Esto lo han traducido mal del inglés al español. También, fíjense, vamos a ver pulsaciones de la presión arterial. Ya van a ver a qué nos vamos a referir. Vamos a ver presión arterial media. Y por último, fíjense, vamos a explicar qué es presión venosa central, presión venosa periférica, resistencia venosa y presión gravitacional. Fíjense, todo eso vamos a ver en este tema. Entonces, sigamos las preguntas para el final del tema. ¿Qué parte de la circulación tiene mayor distensibilidad? A, B, C, D, E. Fíjense, distensibilidad, te dice. Segunda pregunta. ¿Cuál de los siguientes parámetros? Una disminución de estos tiende a aumentar la presión de pulso. Perdón. ¿Cuál de estos parámetros? Una disminución de los siguientes parámetros? Así debía haber puesto. Lo voy a arreglar si puedo.
tiende a aumentar la presión de pulso. Acá está A, B, C, D o E. Ahí está. Entonces, esto deberíamos responder al final de este tema. Empecemos. Vamos a empezar primero con vocabulario. ¿Qué es distensibilidad? ¿Qué es compliancia? Y acá están sus fórmulas, fíjense. Entonces, ¿qué es distensibilidad? Capacidad del vaso, ¿de qué? De distenderse. Ahí está. ¿Qué es compliancia o capacitancia, si quieres? Que es más bonito. ¿Cuánto de sangre puede almacenar ese vaso? Si quieres, ahí está, fíjense. ¿Y qué sería elasticidad? Les he dicho, creo he buscado, no sé qué ha pasado con esta diapositiva porque tenía una cosa más acá. ¿Qué es elasticidad? Capacidad de volver a su normalidad después de distenderse. Elasticidad es la capacidad de volver a la normalidad. Entonces, fíjense, tenemos que hablar en este tema de distensibilidad, capacitancia y elasticidad. Distensibilidad, ¿cuánto se puede distender ese vaso? ¿Será que esto aplica para el ventrículo igual? Puede aplicar. Compliancia o capacitancia, ¿cuánto de sangre puede aceptar ese vaso o si quieres también el ventrículo? Y elasticidad, capacidad de ese vaso de volver a la normalidad antes de distenderse como era. Puede volver. Si quieres te doy un ejemplo. En el embarazo, como saben, la mujer sufre cambios en el cuerpo, cambios hormonales. ¿Y qué pasa? Se distiende bastante la región del abdomen, ¿no ve? También su útero se distiende bastante. Una vez que ha nacido el bebé, el niño, su angelito, ¿qué pasa? Ese abdomen vuelve a la normalidad. Es capaz de volver a la normalidad. ¿Tiene elasticidad ese abdomen? ¿Quién me va a responder? ¿Sí o no? Depende. Depende. ¿Qué dicen? Entonces, ¿han visto? Eso es la diferencia entre distensibilidad, capacitancia y elasticidad. Ahora fíjense acá, ¿qué es esto? Por Dios, no entiendo. Si quieres compliancia diferida o capacitancia diferida. Acá, como siempre, te he puesto una figurita. Fíjense, una gráfica. Eje horizontal, su variable son los minutos. Eje vertical, la presión en milímetros de mercurio. Ahí está. Solo fíjense el garabatito rojo, por favor, y nos vamos a leer acá. ¿Qué dice ahí? ¿Qué te dice ahí? Después de lo que has leído acá, más la figura que ves acá, y fíjense esto, más o menos en tus palabras, ¿qué me podrías decir? Lisha Roque. ¿Cómo dijo, doctora? No la escuché muy bien. Después de analizar la gráfica y también lo que tienes resaltado de amarillo, en tus propias palabras, ¿qué podrías decir que es la compliancia o capacitancia diferida? Un incremento de los vasos, o sea, de cómo va aumentando, creciendo. Ya, ¿qué dices, Lucas Manuel da Silva? Yo digo que la presión en compliancia, de acuerdo con los minutos se baja gradualmente. Fíjense, muy bien. Si se fijan,
hemos dicho que cuánto se distiende ese vaso, cuánto también puede, aparte de distenderse, cuánto puede aguantar si quieres de sangre. ¿Y qué sería esto? Fíjense. Por eso te he dicho, fíjate, el eje horizontal dice minutos y el eje vertical dice presión en milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Fíjense, esto se refiere a que cuánto tiempo, como ha dicho su compañero, aumenta el volumen, cuánto aguanta y aparte, fíjense, cuánto tiempo tarda. Fíjense, antes se puede decir que en el minuto 18, en el minuto 18 ha aumentado el volumen y la presión, fíjense. Obviamente, si aumenta el volumen, tendría que aumentar la presión. La presión, si quieres, estaba en 5 milímetros de mercurio y ha aumentado a 12,2, diremos, milímetros de mercurio. Fíjense, antes de llegar al minuto 20. Para el minuto 40, ¿qué ha pasado? Ya está empezando a bajar ¿qué? El volumen y la presión, fíjense. ¿Cuánto tiempo hemos tardado en llegar del minuto 19 al minuto? Ni siquiera es 40, chicos. Se podrá decir un 42, 44, fíjense. Y llegamos al minuto acá, es lo mismo, 42 o 44. Ha descendido el volumen y la presión, fíjense a cuánto ha llegado. ¿Han visto? A eso se refiere la compliancia o capacitancia diferida. ¿Cuánto tiempo tarda? Fíjense, ¿cuánto tiempo está distendido ese vaso y cuánto tiempo tarda en volver a su estado normal? ¿Se han fijado? Entonces, eso sería capacitancia diferida. Pasemos al siguiente. Fíjense. Fíjense el título de esta diapositiva, por favor. Fíjense la gráfica. Otra vez vamos a ver primero el eje horizontal. Su variable son los segundos. Eje vertical. Su variable es la presión en milímetros de mercurio. Acá ahora son segundos, chicos. Fíjense los garabatos de rojo, por favor. Fíjense las letritas. ¿Qué dice acá? ¿Y qué dice acá? Una vez que veas, primero quiero que me digas de qué vaso sanguíneo estamos hablando y luego me especifiques el vaso sanguíneo. ¿Me puedes especificar ese vaso sanguíneo? Analicen, por favor, unos segunditos bien. La gráfica y luego nos vamos a hablar de esto. Entonces, ¿alguien me podría decir qué vaso sanguíneo ve representado en esta gráfica? La aorta ascendente, doctora. Aorta, dice directamente. ¿Quién le pelea, quién le discute o está bien? ¿Qué dicen? ¿Nadie? La arteria, doctora. Es una arteria y tu compañero ha dicho es la aorta. ¿Está bien o está mal? Melissa Tejada. Melissa Tejada.
Kelly Porcel. Voy a tener que borrar sus presentes, a toditos les puse presentes. Andrea Flores. Es la aorta, vaso arterial. Exacto, eso les decía, ¿quién les discute a su compañero? Fíjense, presión de 80 milímetros de mercurio, la mínima, la máxima 120 milímetros de mercurio y tiene su incisura, que hemos dicho que era la incisura. ¿Por qué se ocasionaba la incisura? ¿Se acuerdan? Hemos dicho. ¿Por qué hemos estado preguntando tanto sobre esto, haciendo hincapié en esto? Porque en este tema íbamos a tocar esto, fíjense. Entonces, cuando hablamos de pulsaciones, ¿a qué nos referimos? Son las variaciones, ¿no ves? Según lo que se te presente en la presión arterial, en cada corazón, en cada latido, fíjense. Entonces, otra vez analizamos la gráfica, eje horizontal, no te analiza nada, solo te está mostrando estas letritas si quieres y estos garabatitos rojos. Y el eje vertical, fíjense, tenemos acá las presiones en milímetros de mercurio. Ahí está.